El DREAM Act o Acta del Sueño volvió a aparecer en el Capitolio. Un grupo de legisladores demócratas entregó hoy un plan similar al rechazado en diciembre último por el Senado, iniciativa que incluía otorgar residencia legal permanente a unos 850.000 estudiantes indocumentados. Para ser aprobado, el proyecto necesita un mínimo de 60 de los 100 votos del Senado y de 218 en la Cámara de Representantes, que consta de 435 miembros. Ya hemos hecho enormes inversiones en la educación pública y en estos estudiantes, y cuando llega el momento de que el país pueda recibir el retorno de esa inversión, les decimos no gracias. El DREAM Act tiene un sentido económico para nuestro país, en lugar de echar fuera del país a gente que ha sido educada y quiere seguir educándose y ser productiva. Un reciente estudio estima que la actividad económica que generaría el DREAM Act, si es aprobado, permitiría reducir el déficit del país en $2.200 millones. Los republicanos conservadores insisten en que la legalización de estudiantes indocumentados constituye una amnistía y otorgarles la residencia podría causar un incremento de la inmigración indocumentada. Y mientras el DREAM Act enfrenta una muralla casi infranqueable en Washington, en el estado de Maryland la valla no fue tan alta y los estudiantes indocumentados que cumplan ciertas condiciones tendrán acceso al pago de matrículas como residentes locales en las universidades estatales en ese estado, gracias a una ley suscrita por el gobernador Martin O'Malley en momentos en que muchos otros estados adoptan posturas drásticas contra la inmigración de indocumentados. El gobernador demócrata dijo que esta medida permitirá tener una fuerza de trabajo más educada en su estado. La medida permite a los indocumentados pagar matrículas de estudios universitarios en universidades públicas como si fueran residentes. Para ello deberán demostrar que sus padres pagan impuestos estatales. En el caso de los hombres también deberán alistarse en el servicio selectivo a fin de estar disponibles para su reclutamiento. Y las autoridades... 14 horas después de que entrara en efecto la nueva ley, la cual permite a la policía verificar el estatus de ciudadanía de cualquier persona detenida, un juez federal decidió que se suspenda y que escuchara argumentos durante 2 meses sobre su constitucionalidad antes de que pueda. Según el juez, la ley de Utah tiene mucha similitud con las partes más controversiales de la controversial SB 1070 de Arizona, la cual también fue impugnada y podría ser anulada en breve por la Corte Suprema. En su justificación, el magistrado dijo que hay evidencias suficientes de que al menos algunas partes de esta legislación en Utah serían anticonstitucionales. La ley de Utah, promulgada por el gobernador republicano Gary Herbert en marzo último, requeriría que la policía verifique el estatus migratorio de una persona en Estados Unidos si ese individuo es detenido por un delito grave o de clase A. Las verificaciones de inmigración son opcionales para ilícitos menores, tales como infracciones de tránsito. Entre los ilícitos de clase A figuran robo y homicidio imprudencial, mientras que los delitos graves van de robo agravado en propiedad ajena a violación y homicidio. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles y el Centro Nacional de Leyes de Inmigración presentaron la semana pasada una demanda para frenar la propuesta, al considerar que se basa en la legislación aprobada en Arizona. Y es que los defensores de los inmigrantes advertían que la nueva medida podía derivar en casos de racismo y discriminación. Seguimos hablando de inmigración. El presidente Barack Obama, quien desde antes de ser presidente prometió impulsar la largamente frustrada reforma inmigratoria y desde hace un mes ha retomado con fuerza este tema, demostró que realmente está dispuesto a no dejar pasar más tiempo. They said we needed to triple the border patrol. Van a decir que necesitamos triplicar la patrulla fronteriza o cuadruplicarla. Van a decir que necesitamos una valla más alta para apoyar la reforma. Quizá dirán que necesitamos un foso y cocodrilos en el foso. Nunca están satisfechos y yo lo entiendo. Eso es política. Bajo un sol abrasador y al pie de la frontera, Obama se mostró sarcástico con la postura de los republicanos. Pero dijo que su gobierno ya ha hecho y sigue haciendo su tarea y que la frontera es ahora más segura que nunca. Hemos ido más allá de lo que fue solicitado por los republicanos mismos, que dijeron que apoyarían una reforma amplia, siempre y cuando tomáramos en serio la seguridad en la frontera.
Obama aseguró que las medidas tomadas hasta ahora están dando resultados y que ya es momento de reiniciar el debate sobre una reforma inmigratoria integral. Apoyando su posición sobre la reforma de inmigración en términos económicos, el mandatario argumentó que la clase media se beneficiaría de sacar a los indocumentados de la economía subterránea y al aprovechar las habilidades de los inmigrantes educados en universidades estadounidenses. Obama fue más allá y pidió al Congreso que trabaje con él un plan para dar a millones de indocumentados una vía que les permita obtener la ciudadanía. Durante su discurso, el mandatario se preocupó de dejar en claro que son los republicanos y no él quienes han impedido que se apruebe la reforma inmigratoria, algo que lo ha hecho ver con recelo por parte de una porción de la comunidad inmigrante, la que en el fondo quisiera retomar esa confianza en Obama. En este punto es en el que volvemos al hecho del por qué los latinos queremos un presidente que actúe, que demuestre el tipo de liderazgo y de gobierno que prometió durante su campaña en el 2008. Y es que en un momento en que se acerca la campaña para buscar la reelección en el 2012, la comunidad hispana cobra cada vez más importancia, pues su porcentaje de votantes sigue creciendo. Y el mandatario hace todos los esfuerzos por mostrar que no es un interés electoral, sino auténtico, por demostrar que realmente quiere una reforma inmigratoria integral. Algo difícil de creer, tras poco más de una década de diversos intentos para lograr aprobar una ley que hasta hoy, por una u otra razón, siempre termina en el limbo. Parece que aún no es suficiente. Los senadores republicanos Jon Kyl y John McCain, ambos de Arizona, dijeron que no es suficiente y propusieron un plan de 10 puntos que dicen logrará más control en la frontera. Ellos proponen desplegar por lo menos 6,000 soldados de la Guardia Nacional y 5,000 agentes fronterizos adicionales. El senador Kyl dijo que hasta que la frontera no esté segura, cualquier esperanza de una legislación adicional referente al problema de la inmigración probablemente no tenga éxito en el Congreso. Y el nivel de aprobación del presidente Barack Obama subió a su máximo nivel en 2 años. Así lo revela una encuesta realizada por Associated Press y GFK, realizada tras la eliminación del líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, en la que el presidente muestra un sólido 60%. Además, más de la mitad de encuestados, el 52%, dice que merece ser reelecto. Una mayoría bastante cómoda de público ahora considera a Obama un líder fuerte que puede mantener a salvo a los Estados Unidos. Y es que el 73% confía en que Obama puede manejar de manera efectiva las amenazas del terrorismo. Advierte que lo peor terrorista Al-Qaeda en la península arábiga, Nasser al-Ghuaishi, advirtió en un mensaje difundido en Internet que la venganza por la muerte de Osama Bin Laden será muy intensa y dañina. En el mensaje afirma que Estados Unidos tendrá que luchar con una generación tras otra hasta que su vida quede arruinada, sus días se vean perturbados y caigan en desgracia. Nasser al-Ghuaishi llegó a ser uno de los asesores personales de Osama Bin Laden en los años 90. Y los hijos de Osama Bin Laden acusaron a Estados Unidos de violar los fundamentos de la legislación internacional al haber ejecutado de forma sumaria a un hombre desarmado y pidieron además una investigación de los hechos. Acusan a Estados Unidos y piden una investigación. Los hijos de Bin Laden creen que Obama ha violado los fundamentos de la legislación internacional al haber ejecutado de forma sumaria a un hombre desarmado. En una declaración remitida al diario The New York Times, los hijos adultos del que fuera líder de la red terrorista Al-Qaeda aseguran no estar convencidos de la muerte de su padre ante la falta de pruebas disponibles, como el cadáver, fotografías o videos. Por ello, piden pruebas concluyentes. Y si fue asesinado en la operación tal y como dijo el presidente de Estados Unidos, nos cuestionamos por qué un hombre desarmado no fue arrestado y juzgado ante un tribunal, apuntan sus vástagos en un escrito. Que no habrá militares suyos en un posible ataque a Gaddafi. 10 votos a favor y 5 abstenciones, las de Rusia y China, que tienen derecho a veto, y Brasil, India y Alemania. La canciller Merkel ve riesgos en esa acción de guerra. Vía libre, pues, a una intervención militar contra el régimen de Gaddafi. Estados Unidos y Francia disponen ya de medios para actuar con rapidez desde el Mediterráneo.
Reino Unido ha sido uno de los principales impulsores de esa resolución que abre la vía a una intervención militar en Libia. Lo importante es que hemos establecido una base legal que autoriza que se haga todo lo necesario para proteger a los civiles y para implementar una zona de exclusión aérea. Ahora que la base legal se ha establecido, es el momento de que los gobiernos actúen. El embajador libio en la ONU, que dejó de apoyar el régimen de Gaddafi cuando comenzaron las revueltas, ha hecho hincapié en la urgencia. Las vidas de los civiles están en peligro ahora mismo y espero que la comunidad internacional actúe rápidamente. Con esa necesidad de rapidez, la OTAN estudia hoy su siguiente movimiento. La resolución de Naciones Unidas es la base legal que se consideraba imprescindible para intervenir militarmente en Libia. Francia, que podría utilizar aviones militares estacionados en Córcega. Reino Unido y Noruega han sido, como decimos, los primeros países en anunciar que van a participar en una operación militar. Desde el pasado día 4 de marzo están en la base de Suda, en la isla griega de Creta, 2 buques de guerra de Estados Unidos. En esa base hay además aviones estadounidenses de reconocimiento. La OTAN dispone además de instalaciones en la base italiana de Sigonella. Francia podría utilizar aviones militares de Córcega. Dinamarca y Noruega han ofrecido cazas de intercepción y España, con la aprobación del Parlamento, el submarino Mistral. Polonia también aportará ayuda logística, pero rechaza una intervención militar, como decimos, igual que han hecho Alemania y Rusia. A personal militar, varias carreteras próximas han sufrido daños quedando completamente colapsadas. Los vecinos de Lorca tienen miedo a permanecer en sus casas por posibles réplicas. Muchos han salido a parques y zonas abiertas donde no haya riesgo de desprendimientos en los edificios. Los políticos han suspendido la campaña electoral para poder atender a los afectados por el mayor terremoto registrado en España desde 1956. Gases lacrimógenos contra cócteles Molotov. La segunda huelga general en Grecia en lo que va de año ha terminado en Atenas en enfrentamientos entre la policía y un grupo de manifestantes violentos. En el choque, varias personas han resultado heridas. Las autoridades cifran en unas 20.000 las personas que han protestado contra el nuevo plan de austeridad del gobierno heleno, el mismo día que expertos de la UE y el FMI están en el país para inspeccionar el avance de las reformas. Están destrozando nuestras vidas, están destrozándolas con estas medidas. Nada va a cambiar, lo único que cambiará es que la gente será más pobre, porque todas las medidas son contra el pueblo. Nos están quitando poco a poco todos los derechos que los trabajadores consiguieron en el pasado. Colegios, guarderías y oficinas públicas han permanecido cerradas. La huelga también ha paralizado el transporte por mar y ferroviario, ha obligado a cancelar cientos de vuelos y reducido la asistencia sanitaria a servicios mínimos. Los inspectores en Atenas. En medio de huelgas internas y ataques externos de los inversores, Grecia recibe a los emisarios del FMI y la Unión Europea, cuya misión es preparar un nuevo plan de austeridad a cambio de la concesión del quinto tramo de un plan de rescate financiero de 110.000 millones de euros. El economista Vagelis Agapitos comenta: los próximos meses serán decisivos. El gobierno tiene que darse prisa y presentar resultados tangibles que demuestren su compromiso con los objetivos estipulados en el acuerdo con el FMI y la Unión Europea. Grecia sufre una contracción del 3%, soporta un déficit del 7,4% y el desempleo supera el 15% de la población activa. En estas condiciones y con una situación fiscal exhausta, la prensa griega apunta que Atenas podría obtener otros 60.000 millones de euros para afrontar los pagos inmediatos, mientras se le conceden aplazamientos en el reembolso de los préstamos. Estamos entrando en el aeropuerto de Misrata, en el edificio, en la terminal del aeropuerto. Estamos entrando con una unidad que se encarga de limpiar y de controlar que no hayan quedado explosivos detrás. Estamos entrando en el aeropuerto de Misrata y podemos confirmar en estos momentos que no hay tropas de Gaddafi alrededor. Alberto Arce, en exclusiva para Euronews, nos muestra las imágenes del aeropuerto de Misrata tras la huida de las tropas de Gaddafi. Es la noticia del día. El aeropuerto de la ciudad libia